nombre es Asier Izarbe Vergara y soy socio director de la oficina en San Sebastián de Russell Bedford. Mi nombre es Ider Ibarzabal, soy la socia directora del área de auditoría de la oficina de San Sebastián de Russell Bedford. La empresa familiar se caracteriza por el hecho de que la propiedad y la dirección se encuentran en manos de una familia o de un grupo familiar. Adicionalmente existe una vocación de continuidad, tanto respecto a la gestión del negocio como del mantenimiento de la propiedad en manos de la familia en el futuro. En la práctica nos encontramos ante empresas en las que existe un vínculo indisociable entre el negocio y la familia, y en las mismas hay que gestionar dicha dualidad de manera permanente. El papel que tiene la empresa familiar en España pues es fundamental, ¿no? Es una pieza angular del tejido empresarial, tanto en España como en cualquier otro país desarrollado. Es un motor económico, principal factor de creación de riqueza y generación de empleo y por lo tanto de bienestar para la sociedad. Si lo ponemos en cifras, el Instituto de la Empresa Familiar establece que representa el 89% del total de las empresas, es el mayor generador de empleo con un 67% del empleo privado y contribuye con el 57,1% del Producto Interior Bruto del sector privado. Por lo tanto, esas cifras parece que es indiscutible, ¿no?, que es un elemento de importancia y trascendencia económica y social. Bien, lógicamente la empresa familiar tiene sus propias características y lógicamente tanto ventajas como inconvenientes. Se trata de que los poderes públicos sean conscientes de la importancia que tiene la empresa familiar en nuestra sociedad y en nuestra economía y en consecuencia pues que acuerden políticas legislativas orientadas a la protección, fomento y conservación de las empresas familiares en nuestro país. Si bien hay mucho camino por recorrer, sí es cierto que se advierte un esfuerzo importante por parte del legislador durante los últimos años en facilitar determinadas ventajas que permitan precisamente la continuidad y fomento de este tipo de empresas. Sobre todo nos referimos a los ámbitos mercantil y fiscal. En lo que respecta a la perspectiva mercantil, las distintas modificaciones legislativas han permitido flexibilizar los diferentes trámites y plazos relativos a las empresas familiares, sobre todo cuando los acuerdos se toman por unanimidad. Pero sí destacaríamos que las principales novedades o avances se han producido en materia fiscal y tributaria. Entre las mismas, yo destacaría tres beneficios fiscales aplicables a este tipo de entidad. El primero sería la exención en el impuesto sobre el patrimonio de las participaciones en la empresa familiar. Es cierto que hay que cumplir determinados requisitos, en concreto tres. El primero sería el relativo al porcentaje de participación, es decir, es necesario ostentar un 5% de participaciones a título individual o un 20% para el conjunto de los miembros de la familia. El segundo requisito estaría relacionado con la actividad, es decir, no cualquier empresa puede acogerse a este beneficio fiscal que no resulta aplicable a sociedades patrimoniales o a sociedades en las cuales más del 50% de su activo no esté afecto a una actividad económica. Y finalmente un requisito relacionado con la fuente de ingresos en virtud del cual es necesario que los miembros de la familia desarrollen funciones de dirección y que las mismas constituyan su principal fuente de ingresos. Otro beneficio fiscal es el de la bonificación del 95% de la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones en transmisiones lucrativas intervivos o donaciones, así como en transmisiones mortis causa o por sucesión. En este caso también, lógicamente, hay que cumplir una serie de requisitos para que la bonificación resulte aplicable. El primero de ellos es que el transmitente debe tener una edad de 65 o más años y dejar de ejercer funciones de dirección si es que hasta la fecha las desarrollaba. El segundo requisito es el de que las participaciones se encuentren exentas en el impuesto sobre patrimonio en sede del transmitente. Y finalmente, también existe una obligación de permanencia en el patrimonio del adquirente cumpliendo con los requisitos de la exención durante un plazo de 10 años. Este plazo se reduce hasta los 5 en el caso concreto de la normativa del País Vasco. Y finalmente yo destacaría un tercer beneficio fiscal que es el de la exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto como consecuencia de la transmisión intervivos o donación de acciones o participaciones en empresas familiares.
Los desafíos a los que se enfrenta la empresa familiar son fundamentalmente los mismos a los que se enfrenta cualquier otra empresa, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo pues, la crisis sanitaria del COVID, la guerra de Ucrania, el alza de precios son elementos que incorporan incertidumbre y que afectan a todas las empresas por igual. Es cierto que las empresas familiares, además de esos problemas, tienen otros pues, propios de sus particularidades, que al final el principal sería la gestión de los conflictos que puedan surgir entre los intereses que existen en el ámbito familiar y el ámbito empresarial. No siempre lo que es bueno para el negocio es lo mejor para la familia o viceversa. Entonces eso conlleva una dificultad añadida en la toma de decisiones en este tipo de empresas. Quizás yo diría que el principal problema puede ser el no abordar estas cuestiones en momentos de tranquilidad en los que impere pues, la paz societaria y familiar. Normalmente el fundador suele centrarse en construir con un espíritu muy emprendedor, no pensando en el más allá, pues con la convicción humana de que siempre va a estar al frente del negocio y que cuando él no esté, pues sus sucesores, sus familiares lo gestionarán exactamente igual que lo hace él. Pero desgraciadamente esto en pocas ocasiones sucede. Es importante, en el seno de la empresa familiar, se reflexione sobre cuestiones relativas a cómo se van a entrar los familiares en la empresa y qué requisitos de acceso van a tener que cumplir, cómo se van a canalizar la toma de decisiones empresariales, en qué medida se van a tomar en consideración o no los intereses y reivindicaciones de los familiares en el seno de la empresa y finalmente en cómo se va a acometer el relevo generacional. Lamentablemente es habitual en muchas ocasiones que se atiende a estas cuestiones cuando el problema ya ha aflorado y en estas circunstancias pues prima más el aspecto emocional que los criterios estratégicos y empresariales. ¿Cuántas veces nos encontramos con que el fundador del negocio, al final de su trayectoria profesional y empresarial, se encuentra ante la difícil tesitura de tener que decidir cuál de sus hijos o sus hijas va a asumir el liderazgo en el negocio empresarial y familiar? Y como humanos que somos, muchas veces pues, prima la posición de padres o madres frente a la posición de empresarios y o bien se pospone dicha decisión o en muchas ocasiones se deja al arbitrio de los propios hijos, lo cual en muchos casos pues, deriva en una auténtica disputa familiar que trasciende de lo que es propiamente el interés empresarial. Como dato estadístico, quizás destacar que únicamente el 30% de las empresas familiares consiguen superar el relevo de la segunda generación. Y dicho coloquialmente, pues se suele decir que en el caso de las empresas familiares, el abuelo las funda, los hijos la debilitan y los nietos pues, normalmente la suelen enterrar. En cuanto a consejos que se le podría dar a la empresa familiar en la toma de decisiones, pues en general probablemente los mismos que se puedan dar a cualquier otro tipo de empresa, pero bueno, teniendo en consideración un poco sus propias particularidades. Creemos que una buena decisión normalmente suele ir precedida pues, de anticipación, que sería pues, intentar anticipar o visualizar a qué problemas o qué conflictos se pueden generar en el seno de la empresa. Y una vez que están identificados, otra etapa, otro consejo sería pues, plantearse una fase de reflexión. Una vez identificados los problemas, buscar cuáles serían las mejores soluciones de una manera consensuada entre los implicados en la empresa, tanto los que están actualmente en la empresa como en el ámbito de la empresa familiar, los que quizás no están actualmente en la empresa, pero puedan estar en un futuro, ¿no? El llegar a una solución a la que a todos les parezca adecuada. Y todo eso luego sería importante que haya una regulación, que esos acuerdos o esas soluciones que se hayan buscado de manera consensuada queden reflejados en un documento que sirva de base para si en el futuro se pone de manifiesto ese problema o surge ese conflicto, haya unas pautas de actuación que todos conozcan y que hayan sido acordadas de manera conjunta, ¿no? Y por último, pues en todos estos procesos lo que es importante es que el ambiente sea un ambiente de tranquilidad. Eso cuando se consigue, cuando el conflicto todavía pues, no está encima de la mesa. Por eso de ahí la importancia de tomar las decisiones con carácter previo o esa fase de reflexión previa a que pueda surgir el problema. Entendemos que la respuesta es el protocolo familiar. A través de un proceso de reflexión de todos los miembros de la familia implicados en la empresa, podemos llegar a articular un documento que denominaremos protocolo familiar o protocolo familia-empresa, en el cual se regulen los diferentes aspectos necesarios para afrontar los diferentes retos estratégicos, tanto de la empresa como de la propia familia.
A modo orientativo, pues se tratan aspectos como la composición de los órganos decisorios de la empresa, la creación de órganos familiares que canalicen eficazmente la información en un sentido bidireccional, tanto de la empresa a la familia como de la familia a la empresa, las políticas de retribución al capital que satisfagan los legítimos intereses de familiares capitalistas que no trabajen en la empresa, pero en cualquier caso sin hipotecar la viabilidad y solvencia financiera de la empresa. Instituir la meritocracia, es decir, de alguna manera establecer qué requisitos, tanto de formación como de acceso, tienen que cumplir los diferentes miembros de la familia para poder desarrollar funciones ejecutivas o no ejecutivas dentro de la empresa. Asimismo, es importante el proteger el patrimonio empresarial familiar a través de las correspondientes capitulaciones matrimoniales o incluso disposiciones testamentarias tendentes a salvaguardar el patrimonio empresarial. Lógicamente, el regular cómo se va a acometer el relevo generacional, regulando aspectos relacionados con la política de formación, la designación de competencias decisorias en los diferentes órganos empresariales y familiares y, finalmente, pues la posibilidad de establecer mecanismos de tutela o de acompañamiento transitorio a los miembros más jóvenes de la familia que se incorporan a la empresa. Lógicamente, estos protocolos familiares suelen tener un apartado relativo al régimen sancionador para supuestos de posibles incumplimientos, así como prever un mecanismo de modificación o actualización del referido protocolo familiar. En nuestra opinión, es importante contar con el asesoramiento legal de un despacho profesional con experiencia contrastada en esta materia, tanto en el proceso de reflexión como en la posterior formalización del protocolo familiar, dado que abarca diferentes ámbitos legales. En este sentido, los acuerdos que se tomen en el protocolo familiar muchas veces necesitan ser traspuestos a otros ámbitos. Entre los mismos, podríamos destacar en ocasiones la necesidad de modificar los propios estatutos sociales de la empresa, la posible necesidad de otorgar capitulaciones matrimoniales entre los miembros de la familia y sus cónyuges o parejas de hecho, y finalmente, en ocasiones también la necesidad o conveniencia del otorgamiento de disposiciones testamentarias tendentes a garantizar la continuidad de la empresa familiar. No podemos olvidar también la conveniencia de contar con asesores fiscales expertos en la materia, dada la importancia de los beneficios fiscales existentes para este tipo de empresas y los requisitos que es importante conocer y cumplir. Requisitos que son abundantes, complejos y la verdad es que cambiantes en el tiempo, habida cuenta de los cambios normativos que imperan en esta materia.